Álvaro Rodríguez. Mencionamos un poco de lo que el doctor hace. El doctor Álvaro Rodríguez tiene un diplomado en formación tutorial, es actualmente ginecólogo obstetra, médico de consultorio externo y emergencias de nuestro hospital gineco-obstétrico. Esta vez el doctor nos va a hablar sobre la lactancia y consejos durante el embarazo, parto y puerperio. Doctor, buenas noches, bienvenido, le escuchamos. Muy buenas noches a todos los asistentes a este curso que es muy interesante. Yo voy a hablar desde un punto más que todo ginecológico, ¿no? Normalmente el tema de la lactancia, eh, por mala costumbre, no sé, normalmente la ve el pediatra, ¿no? Es lo que me he estado dando cuenta mientras estaba preparando mi tema. Entonces, les voy a hablar desde un punto más que todo ginecológico. Hay muchas cosas que son importantes de conocerlas, sobre todo para el tema de los ginecólogos, ¿no? Y de los hospitales donde atendemos al binomio madre-niño. Vamos a empezar con la disertación. Bueno, a mí me ha tocado hablar de consejos en el embarazo, parto y puerperio. Estos tres momentos importantes para la mujer son muy importantes y cruciales. Cada uno tiene su importancia y también su delicadeza. Entonces, primeramente vamos a hablar de lo que es el tema de la lactancia en un sentido religioso. Aquí tengo dos imágenes. La primera es la Madonna Lactans, es una virgen de la leche. Es una virgen que está ubicada en la ciudad de Belén. Tiene una capilla donde las madres acuden a ese lugar para pedir que tengan una buena lactancia, ¿no? Esta imagen representa a la Virgen María con Jesús, ¿no? Normalmente trataba de dar que, eh, a pesar de ser Jesús divino, igual necesitaba de su madre y de la leche, ¿no? Y al lado tenemos lo que es en la cultura egipcia, esa es la diosa Isis y su hijo Horus, que es un equivalente a Zeus, ¿no? El creador del cielo y demás. Entonces, normalmente la lactancia es algo, quería representar con estas dos imágenes, es algo que ya viene de fábrica para la mujer. Y a veces, por lo que veo, muchas veces llegamos a tecnificar algo que es prácticamente natural, es lo que se tiene que hacer la lactancia. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser, voy a hablar solamente de puntos muy generales, voy a evitar de tratar de estudios y demás, y en realidad a cosas muy concretas, ¿no? Entonces, eh, el objetivo de mi presentación va a ser ofrecer recomendaciones basadas en evidencia para apoyar la lactancia materna. Todas las recomendaciones que les voy a hacer están probadas científicamente y están recomendadas por la mayoría de las guías internacionales, aparte de tener un enfoque un poco más íntimo con la mamá, ¿no? Desde el punto de vista ginecológico hay problemas que se pueden presentar, obviamente, como en cualquier situación de la mujer. Por ejemplo, cuando una mujer tiene alteraciones en su periodo, por ejemplo, uno tiene que ayudar, ¿no? O también cuando la mujer no puede embarazarse, también se puede ayudar, ¿no? Y obviamente la lactancia no está exento a eso, ¿no? Pues hacer, como dije hace momentos, algo muy, muy natural para la mujer, ¿no? Ahora voy a hablar de los tres momentos. Me voy a concentrar primero en el tema de los beneficios, ¿no? Y beneficios ya han hablado bastante, ¿no? O sea, sabemos que la leche es lo mejor. En resumen, ¿no? Te va a proteger, te da la nutrición adecuada para tu bebé, ¿no? Te reduce los riesgos de infecciones, obesidad, enfermedades crónicas. Y obviamente para la madre, por ejemplo, la reducción del riesgo de cáncer de mama y ovario es la única intervención
en el tema de cáncer de mama, que está probado que disminuye la mortalidad. Estamos hablando de un 30% entre pacientes que han dado de lactar y pacientes que no, ¿no? Y que tiene que sumar por lo menos un año, eso es lo que se dice en el estudio, que normalmente se da ese beneficio. Ni siquiera la mamografía hace eso, ¿no? Entonces, para que se den cuenta de la importancia que significa el tema de dar el pecho, ¿no? Es un beneficio máximo para el binomio mamá. Hijo. Ahora, hay algo que es bastante preocupante en nuestro medio, que es el tema de la educación prenatal. Es muy bonito ponerlo en el formato, ¿no? Poner que, bueno, que ayudemos a las mamás a conocer y demás, pero realmente a lo legal, no sé, o al menos en varios centros, y me incluyo particularmente por el tema de cantidad de pacientes y demás, un poco nos hemos robotizado un poco, ¿no? Entonces, muchas veces las pacientes llegan, al menos lo hablo por el hospital, llegan derivadas de primer nivel y se les pregunta, ¿les han hablado de la lactancia? Y bueno, muy poco, nada te pueden responder, ¿no? Cuando la mujer en esta etapa del prenatal, ¿no? Realmente necesita que se le explique y comprenda lo importante y lo normal y lo más sano que es dar el pecho a su hijo, ¿no? Y obviamente que el apoyo familiar es muy importante para lo que se va a hacer con el tema hablaban anteriormente de la pareja, ¿verdad? Pues vamos a lo real también, no todas las mujeres tienen la posibilidad de tener a su pareja, ya sea por varias circunstancias. No está su pareja. Y eso también tiene que ver con el tema de qué tipo de pacientes tratamos, ¿no? Entonces, normalmente el tema social impacta mucho en el tema de la lactancia. Sin embargo, siempre va a haber o puede haber algún familiar cercano. Incluso hay pacientes que viven solo con sus hijos, hijas, ¿no? Y que también deben ser parte de esto, ¿no? Porque mm, tiene bastantes beneficios esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer en los controles prenatales? O sea, ¿cómo vamos a preparar a la mujer, ¿no? ¿O qué se debería hacer para que tenga una paciente una buena lactancia? Y aquí vamos a más que todo desmitificar varias cosas que circulan y que uno actualmente pensaría que ya aún no se piensa así. Sin embargo, hasta el personal de la salud todavía desconoce bien qué cosas son correctas, qué cosas no. Por ejemplo, eh, el tema de preparar los pezones, ¿no? Que se hablaba mucho, que incluso lo siguen haciendo ahora, que si el pecho está plano o está invertido, va a ser difícil que le dé la leche. Entonces, pero ciertamente se ha demostrado que eso no tiene nada que ver en dar el pecho a su bebé. Prácticamente si uno realiza el acople y una buena posición, va a poder dar de lactar. Tal vez algunos dicen, no, que va a ser difícil y demás, pero para darles un ejemplo, hay pacientes que por alguna cierta razón se han mutilado los pezones e igual dan de lactar. Entonces, no es una preparación, ya no se recomienda una preparación de los pezones, ¿no? Antes se recomendaba o ablandar los pezones por una parte, con cremas y demás. O otro al otro lado, endurar los pezones, ¿no? Que lo hacían con alcohol y demás. O sea, ni siquiera se sabía si lo vas a ablandar o los vas a poner duros, ¿no? En realidad, el proceso de los cambios durante el embarazo ya predispone al pezón y a la aureola para poder ejercer la lactancia, ¿no? Por ejemplo, cambia el color para que el bebé pueda guiarse más fácil, ¿no? Hay glándulas también en el pezón que también el olor cambia, ¿no? También el tacto cambia y es para que el bebé pueda adaptarse a la lactancia, ¿no? A que pueda tomar el pecho. Entonces,
Una parte principal en el tema del control prenatal es más que todo entregar tranquilidad y confianza en la capacidad que tiene la madre de poder amamantar. Muchas de mis pacientes vienen con la siguiente, y tal vez les ha pasado y tal vez lo conocen, con la frase, no sé si tendré leche, ¿no? Mi tía no le ha salido leche o mi hermana no pudo completar la lactancia. Entonces ya vienen con un cierto temor, ¿no? Y eso es lo riesgoso y normalmente termina en el fracaso de la lactancia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que incentivar a la madre a darle, o sea, la seguridad de que ella va a poder amamantar. Existen ciertas patologías, claro que existen, que pueden determinar que una no pueda lactar, sin embargo, en términos razonables es como sacarse la lotería, ¿no? Y la verdad, yo no conozco a nadie, al menos en toda mi vida, que se haya sacado la lotería que yo conozca, ¿no? Entonces la posibilidad es mínima. Si bien existe, pero prácticamente la regla es que no tendría que haber un impedimento para una lactancia, ¿ya? Entonces, lo primero por una lactancia exitosa es la confianza, un cierto porcentaje es la habilidad y otro porcentaje también es el conocimiento. Entonces, la mujer tiene que también aprender a informarse, a buscar personas que puedan ayudarle en su lactancia, pero obviamente lo tiene que hacer con guiadas tal vez por un profesional, pero mucho más importante me parecería con señoras o familiares, por ejemplo, que han llegado a dar y han dado una lactancia exitosa. Y estamos hablando de los 2 años, ¿no? Los 2 años que yo haciendo una encuesta a mis colegas, incluso en mi familia, tampoco hemos podido llegar a eso por temas de trabajo, ¿no? Entonces entra el tema social también. Entonces, tiene que la paciente confiar en ella misma, que la lactancia comienza ya desde la gestación, ya el cuerpo se prepara para el momento de la lactancia, que es algo crucial, que va a tener un fuerte impacto en la salud de ella y también de su hijo o hija. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios específicos ya adentrándonos? Obviamente para el hijo es mientras el bebé esté amamantando, ¿no? No va a tener diarreas por lo menos en 2 meses. Su desarrollo cognitivo, psicomotor va a ser mucho mejor, ¿no? Em, no va a enfermar mucho, como normalmente a veces sucede cuando se alimenta con fórmula, no va a tener muchos cólicos, bueno, en fin, ¿no? Para darles un ejemplo, cuando ustedes, no sé si han visto alguna vez cómo deposiciona el bebé una leche artificial y la leche de la mamá, se dan cuenta pues que es un mundo de diferencia, ¿no? Entonces el hijo prácticamente tiene un beneficio total, ¿no? Para su correcto desarrollo. Y obviamente para la mujer, como ya les he hablado anteriormente, incluso el dar de lactar les ayuda a la reducción de peso, a la eliminación de líquido, a que no haya mucho sangrado, eso tiene que ver con la oxitocina. Y obviamente en la familia, ¿no? En el tema económico, sobre todo, ¿no? Es bastante caro dar fórmula, ¿no? Y cualquiera que haya pasado por eso sabe que se hace una lata que vale, ahorita debe estar 200 bolivianos para unos 2 días prácticamente. Entonces, y aparte ecológico, ¿no? Y ahora se habla de la huella de carbono, ¿no? Un poco cuestionable eso, pero bueno, que reduce también la huella de carbono. Y obviamente también en la planificación familiar, ¿no? Eso ya sabemos por el método del MELA, ¿no? Que es el método de la lactancia. Y para la sociedad, obviamente una población más sana y también más que proteja también el medio ambiente, es un beneficio para todo el país o un país que esté en desarrollo como el nuestro. Entonces, como esta frase que dice, mientras amamantas, haces del mundo un lugar mejor. Yo le pondría haces,
para ti un mundo mejor, ¿no? Eso es dentro de los beneficios de la lactancia. Ahora, obviamente, conocer qué características tiene una leche normal, ¿no? Ayuda también a conocer. Mucho se habla del calostro, ¿no? Que es una leche aún quizás inmadura, es en pequeña cantidad, como estamos viendo acá, que tiene un color un poco más amarillento, ¿verdad? Esto se da durante los 3 a 4 primeros días y tiene su razón de que sea escasa. El estómago del bebé prácticamente es bien pequeño, es prácticamente como una uvita, ¿no? Es bien pequeñito. Entonces, poco a poco, esta leche va distendiendo ese estómago para que pueda albergar mayor cantidad. Además que aquí están prácticamente las primeras vacunas, como siempre se ha dicho, ¿no? Tiene una carga alta en inmunoglobinas, que son protectoras, o sea, la madre le está dando toda su memoria inmunológica, aparte los probióticos necesarios para que pueda colonizar. Se habla mucho ahora de la microbiota y la macrobiota, entonces es muy fundamental el tema del calostro, que no va a ser mucho, obviamente, ¿no? Entonces, a veces la mamá se siente triste los primeros días porque, bueno, no me sale la leche, pero en realidad le está saliendo perfectamente, ¿no? Ahora existe una leche de transición que se da entre el tercero a los 15 días, que ya es una leche un poco más consistente, es un poco más espumosa, ya aumenta la cantidad de glúcidos y también de grasa, ¿no? Y ya la definitiva es la arriba de los 15 días, que es una leche más, un poco más azulada, si se dan cuenta. Quizás bueno, como dicen, se la ve un poco más delgada, sin embargo, es la leche que va a mantenerse hasta el momento que la paciente, em, ya el bebé tenga más de 2 años, ¿no? ¿Qué tiene la leche? Ya sabemos, ¿no? Todo lo que no podría tener una leche artificial, o al menos no en la misma cantidad. Estamos hablando de agua, ¿no? De lactosa, probióticos, factores de crecimiento, minerales, células madre, que esto no lo van a tener nunca en una leche artificial, ácidos grasos y proteínas, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, prácticamente la leche es un tejido vivo, ¿no? Y prácticamente se está beneficiando bastante al bebé. Aquí hay un ejemplo de los distintos tipos de pezones, ¿no? Este es un pezón normal. Aquí vemos estas glándulas que les estaba comentando. Esto le ayuda al bebé a poder ubicarse, ¿no? Tienen que tener en cuenta que el bebé cuando nace no tiene desarrollado su sentido de la vista al 100%, entonces, pero sí ve sombras y demás y le ayudan a reconocer, sumado al tema del olor, sumado al tema del tacto, ¿no? Entonces puede llegar a ubicarse para poder alimentarse por el pezón. Cuando una mujer tiene un pezón plano, les he dicho que no contraindica el tema de la lactancia. Quizás cueste un poco más, sin embargo, va a tener leche. La señora no tiene nada que ver el pezón con la producción de leche, ¿no? Y el pezón invertido que también normalmente se vierte una vez que el bebé hace el proceso de succión, ¿no? ¿Existe alguna condición de la cual se llama un pecho hipoplásico, ¿no? Cuando hay una caída de los pechos, la aureola es muy grande, ¿no? Pero estos pechos no contraindican tampoco que se debe lactar. Y hay muchas mujeres que por el tema estético se ponen implantes, que eso tampoco es contradictorio para que puedan dar de lactar. Lo único que cambiaría, según se ha estudiado, es que tal vez cuando una mama tiene mayor volumen, tiene mayor capacidad de almacenamiento, entonces, pero los pechos van a tener la misma función, la misma producción de leche, casi. ¿Cómo se produce la leche materna? Normalmente existen 3 etapas. La primera, que es la lactogénesis, que es el tema del calostro, ¿no? Que comienza durante el embarazo, se acumula en el alveolo. Cuando nace el bebé, es estimulado por la expulsión de la placenta y la primera succión del niño, ¿no? El contacto piel a piel prolongado y mediante
posterior al posparto y la succión favorecen la salida del calostro. Y esto generalmente se debe a un aumento de receptores hormonales mamarios que favorecen la producción exitosa futura. Ahora, ¿en qué se resume esto? En realidad hacer el apego, ¿no? Eso es donde más vamos a poder hacerle el contacto piel a piel, ¿no? Es donde más vamos a poder acelerar este proceso, hacer que se adapte bien. Una vez que nace el bebé, se le coloca encima de la mamá, en posición así como lo ven acá, ¿no? Y que pueda empezar a reconocer el bebé a su mamá, ¿no? Que la mamá le hable, ¿no? Porque lo que más reconoce también de su madre es la voz, ¿no? Es lo que él está escuchando, la reconoce bastante bien, ¿no? Entonces, en esta etapa que es el calostro, lo que más va a ayudar va a ser el contacto y el apego precoz que tanto hablamos, ¿no? Pero el apego precoz verdadero, ¿no? El que le ponen ese rato a la barriga de la mamá, ¿no? Cuando ya se le pesa todo, se le viste todo y bueno, ahí como que ya deja de ser apego precoz. Eh, Obviamente la lactogénesis, que es la bajada de la leche, como ya les comenté, entre el segundo y quinto día posparto ya empieza a bajar y ya hay un aumento del volumen mamario, normalmente entre una talla y dos tallas, ¿no? Y obviamente en este proceso se aconseja, y para impulsar más esto, el alojamiento conjunto, ¿no? Ahora, he puesto esta imagen del COVID porque, bueno, se dijo tantas cosas que en el principio separábamos a la mamá de, de su hijo, ¿no? Cuando nunca se demostró que realmente eso beneficiaría o impediría un contagio, ¿no? Entonces aquí, pese a las circunstancias, la mamá tiene que estar con su hijo dándole lactar, salvo algunas condiciones muy justificadas, como sería el tema del VIH, ¿no? Pero bueno, esas son excepciones a la regla. La regla en general va a ser que la madre esté junto a su bebé. La galactopoiesis es la que ya va a mantener la producción de leche, ¿no? Y lo concreto es que mientras más frecuente se pueden dar las tomas, está demostrado ya que más va a favorecer el tema de la lactancia y va a aumentar un tiempo mucho mayor el tema de la lactancia. El mecanismo es independiente del tiempo que dure la lactancia. Se recomendaba hace rato 2 años, ¿no? En cambio ahora es 2 o más. Porque la toma frecuente es lo que más va a ayudar en el tema de la lactancia, tiene que ver mucho con los picos de prolactina, ¿no? La prolactina se estimula cuando el bebé succiona, se produce un pico y tiene que pasar más o menos unas 3 horas para que ese pico regrese a su estado basal. Y se ha demostrado que si el bebé adelanta la toma, ¿no? O como dicen, a demanda, ese pico no va a bajar a la basal, entonces va a tener otro pico más alto. Por lo tanto, la prolactina es la que va a producir más leche. Entonces, mientras más frecuentes sean las tomas, científicamente es lo que más va a ayudar a que la mamá tenga leche. Entonces, las mamás preguntan, como les estaba comentando, ¿tendré suficiente leche? Y en realidad lo que más necesitas, ¿no? Es un acople correcto, sin dolor, al menos no al principio, ¿no? Al principio sí llega a tener sus molestias, ¿no? Que sea libre de demanda y vaciamiento frecuente del pecho. Eso, como resultado, va a dar una producción adecuada de leche. Ya. En el tema del parto, el contacto piel a piel es importante, ¿no? Y los beneficios del rooming in es que la mamá esté con el bebé y el inicio temprano, comenzar la lactancia en la primera hora posparto, que es muy importante. Mm, Aquí hay un problema, ¿no? Por el tema de nuestras famosas cesáreas, ¿no? Que uno piensa que mm, tiene muchos beneficios la cesárea para ciertos casos, pero una de las principales perjudicadas va a ser la lactancia, ¿no? No se hace un apego
precoz completo cuando se existe cuando se hace una cesárea, es la realidad, ¿no? Entonces, y tampoco del rooming in, al menos no tenemos tampoco piezas independientes, ¿no? Para las pacientes, eso también es una limitante, ¿no? Y obviamente comenzar la lactancia en la primera hora postparto sería lo ideal, pero también hay casos en los que el bebé nace distresado, por ejemplo, y tiene que ir a la neonatología. Entonces ahí un poco se nos complica, ¿no? Ahora, en esta parte sí prácticamente habría que analizarlo como ginecólogos, al menos. em, Se ha demostrado científicamente que todas estas intervenciones van a tener una repercusión negativa en el tema de la lactancia. Una cesárea por razones muy obvias, ¿no? No se va a poder hacer el apego, la mamá va a estar álgida, ¿no? Y obviamente si el bebé está en sufrimiento fetal va a quedarse internado. Otra cuestión también que todos sabemos que los bebés nacidos por cesárea tienen una mayor tendencia a hacer una ictericia, ¿no? Entonces también se va a separar de su madre, ¿no? Y la analgesia farmacológica, sobre todo esto más que todo es cuando se utilizan derivados morfínicos que aparentemente también aletargan al bebé y van a dificultar las primeras tomas, ¿no? Los partos prolongados, a veces ahí nosotros solo vemos por la mamá, pero hay que tener en cuenta que cuando existe un parto prolongado, el bebé también sufre, ¿no? Le duele. Entonces, cuando el bebé está adolorido, obviamente va a salir un poco delimitado y le va a costar las primeras tomas de lactancia. Las hemorragias que últimamente hay por nuestros elevados índices de cesárea repetida, que son las cesáreas iterativas, existe un mayor riesgo, concretamente, por ejemplo, la placenta previa, que a veces el sangrado es inmanejable, ¿no? Se tiene que terminar en una extracción de la matriz, pero nuestro paciente ya ha sangrado más de 2,5 litros, a veces 3 litros, y esa hemorragia va a producir una alteración en lo que es la hipófisis, ¿no? Ahí están todos los centros o los núcleos de las hormonas necesarias para el tema de la lactancia, ¿no? Ahí está la oxitocina y la prolactina, entonces obviamente ya no va a ser igual el tema del estímulo, ¿no? Y el uso de la oxitocina sintética, nosotros abusamos quizás de la oxitocina. Pero se ha demostrado que la oxitocina sintética no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por eso no hay una correcta estimulación y bueno, la oxitocina tiene mucha importancia en el tema de la lactancia debido a que ayuda a eyectar, ¿no? Va a las células miofibroepiteliales de los alvéolos que van a dar la lactancia, ¿no? Que van a ayudar para que se eyecte la leche y que el bebé pueda alimentarse. Cuando no hay una secreción adecuada, entonces obviamente ahí va a haber un problema, ¿no? Y normalmente estos son esos casos de estrés materno que llamamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la oxitocina, su contrario es el cortisol, ¿no? Que son las hormonas del estrés y obviamente es lo que a veces llaman que cuando alguien se asusta o cuando alguien ha tenido un disgusto se le ha cortado la leche, ¿no? En realidad lo que se ha cortado es la oxitocina. La oxitocina tiene una vida media en plasma de 1 minuto, o sea, es bastante corto, entonces por eso a veces se genera un problema, pero no es que ha perdido la leche, ¿no? Solamente ha sido ese impasse, ¿no? Entonces, en este punto quería hacer el tema de que en realidad lo que tal vez hacemos mal en varios lugares del país, y es la verdad, es que no hacemos un parto humanizado, ¿no? Lamentablemente, hasta la posición del parto, prácticamente tenemos camillas que no están ajustadas a la realidad o que son convenientes. No hace mucho fui a hacer turno a un hospital X, ¿no? Y vaya, como comentario, ¿no? Y vi la cama de parto, que era totalmente antiparto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí sus trabajos de parto, al menos la parte expulsiva, era bastante larga. Entonces, obviamente, ¿no? Si el lugar donde tienen no está adaptado para eso, obviamente no se va a dar. Entonces,
Si la paciente aparte está asustada, que sucede eso en casi todos los hospitales, no se le brinda la información correcta desde que la paciente ingresa, ¿no? La paciente tiene miedo, ¿no? Y eso a la larga también va a producir problemas en la lactancia.